nosotros en el plató de Córdoba TV, Rafael Jordano, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela, encantado de estar con vosotros. Y muchísimas gracias, Rafael. Desde ya pues le pido que vuelva, porque estoy convencido de que va a haber muchos más asuntos de los que hablar, aunque bueno, desde hace ya unos días, la semana pasada pues saltaban todas las alarmas, levantaba una polvareda increíbles metaanálisis de la Organización Mundial de la Salud, un estudio a partir de otros más de 800 elaborado por 22 expertos de 10 países. Ha desatado, como decimos, la polémica, ha generado todo tipo de reacciones. El propio Kurt Streiff, responsable del monográfico sobre carne procesada y roja, defendía el trabajo realizado y también la manera en que se ha comunicado. En estos días, y nos lo comentaba antes de entrar en directo, la propia OMS ya ha querido matizar sus palabras. Sí. ¿Ha fallado quizá el canal, la forma a la hora de expresar lo que decía, lo que arrojaba ese metaanálisis? Sí, yo creo que ha sido desafortunado, no ha funcionado muy bien lo que es la política de comunicación de la Organización Mundial de la Salud. La prueba de ello es que días después ellos mismos, la OMS, ha tenido que matizar el informe y entonces ya lo que habla lógicamente es de, pues de reducir, pero en ningún caso erradicar el consumo de carne roja, sino de reducirlo. Bueno, yo sí quería decir, Ángela, aunque es algo muy elemental, para que nos ven ¿qué son las carnes rojas? Pues las carnes rojas son la carne de ternera, de cerdo, de cordero y desde el punto de vista bromatológico se diferencian de las carnes de ave o las carnes blancas. Por lo tanto, la carne de ave, la carne de pollo, de pavo serían carne blanca y las carnes rojas pues son las que he comentado. Y luego pues se habla de carnes procesadas y aquí de lo que estamos hablando es de carnes sometidas a diferentes procedimientos de conservación, como pueden ser el ahumado, la salazón, la fermentación o cualquier otro procedimiento que en definitiva contribuya a alargar la vida útil o comercial. Decir eso simplemente por aclararlo. Sí, efectivamente, porque hablamos de un espectro bastante amplio, ¿verdad?, si nos referimos a carnes procesadas y también esa carne que proviene del músculo de un mamífero, ¿verdad?, lo que entendemos habitualmente como carne roja, quizá pues ha quedado por definir, así que muy bien poder definirlo también aquí. Pues el estudio entiende que la carne procesada pues es carcinogénica para humanos, incluyendo este grupo 1 de sustancias que habla de las más peligrosas según los criterios de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, junto al tabaco, el alcohol, el plutonio, pero claro, nos vamos a un inventario de hasta 107 sustancias y evidentemente no hablamos del mismo nivel de peligrosidad, ¿no? Efectivamente, yo creo que es absolutamente desproporcionado, insisto en que la propia Organización Mundial de la Salud ya ha matizado este informe y ya, insisto, no habla en ningún caso de erradicación de consumo, sino en reducción. Bien, efectivamente, no se puede poner al mismo nivel el tabaco o el amianto que las carnes procesadas, es decir, en mi opinión es absolutamente muy desafortunado. Y por otra parte yo quiero insistir, sobre todo estamos en una zona como, en realidad Andalucía y en concreto Córdoba, donde el sector agroalimentario tiene una importancia de primer orden, y en concreto tenemos unos productos de una calidad extraordinaria, verdaderas joyas gastronómicas, como por ejemplo es el jamón ibérico de bellota, ¿no? Entonces no tiene sentido hablar de esto, ¿no? Porque claro, dentro de lo que son las carnes procesadas evidentemente hay muchos tipos de preparados, entonces no tienen nada que ver unos con otros. Y por lo tanto una joya gastronómica como es el jamón ibérico de bellota, donde precisamente en Córdoba tenemos una denominación de origen, que es la denominación Los Pedroches, pues mezclarlo con todo esto es un absoluto disparate, cuando precisamente el jamón ibérico de bellota pues es un alimento con una imagen saludable y esto pues en gastronomía y en nutrición pues efectivamente así se expresa y se habla, ¿no? Ya digo que me parece que es muy desafortunado tal y como se ha comunicado este informe y que por otra parte cuando ya ellos mismos matizan su informe inicial y hablan de moderación y tal, pues efectivamente tenemos algo que es maravilloso en la cultura occidental y concretamente los países del área mediterránea, que es nuestra dieta mediterránea. Y nuestra dieta mediterránea combinada con un ejercicio físico regular es realmente la mejor receta, digámoslo así, ¿no? Y por lo tanto ahí, esto ya lo sabíamos, cualquiera que practica la dieta mediterránea pues ya sabe que efectivamente lo que son carnes rojas, pues la propia dieta mediterránea recomienda que sea un consumo moderado, es decir, varias veces al mes, sin ningún problema.
Ha generado, Rafael, especial impacto, bueno, pues esa manera que tiene el estudio de apuntar a una docena de tipos de cáncer, pero claro, también en relación a este asunto tenemos que decir que una dosis excesiva del consumo de carne roja o procesada también puede degenerar en otro tipo de problemáticas, de diagnósticos, y que además, si hablamos de cáncer concretamente, en esa proliferación anormal e incontrolada de células, también intervienen otros factores. Totalmente. Una serie de factores que habría que tener en cuenta. Por eso digo que es la mejor forma de enfocar el asunto sería efectivamente pues, seguir la directriz que nos dice la dieta mediterránea. Por otra parte, claro, en todo lo que es el contexto de lo que es la cultura alimentaria, pues no tiene nada que ver la forma de alimentarnos en los países occidentales y concretamente en el área mediterránea con Estados Unidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Y entonces, claro, pues es completamente diferente, ¿no? Es decir, bueno, dentro de ese golpe mediático, evidentemente, pues también el propio sector pues se ha sentido de la carne, se ha sentido gravemente, se ha sentido al menos perjudicado, dañado. Recordemos que además España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor elaboración de cárnicos. Y bueno, la contestación de la Organización Mundial de la Salud ha sido que, bueno, también esos estudios que son ordenados directamente desde empresas del sector también están condicionados a que esas ganancias continúen. ¿Hasta qué punto es esto cierto? Y bueno, ¿qué reflexión podemos extraer de aquí? Quizá matizar los datos de ese estudio, pero sí reflexionar acerca de cuáles son, cuál es la veracidad de esos datos que nos llegan de esos estudios, como decíamos, ya pedidos o dirigidos desde determinadas Bueno, pues empresas. efectivamente, lo que pasa es que ocurre que en todo esto hay que hablar con cautela, ¿no? Porque efectivamente cabe pensar que puede haber intereses más allá de lo que digamos ahora mismo se puede constatar, ¿no? Ya digo que es un tema un poco delicado, pero incluso la propia facilidad, o sea, no hay facilidad de acceso, digamos, a este informe en todo lo que es su contenido, ¿no? Esta es una de las cosas que por lo que nos dedicamos, digamos, a la investigación, ¿no? Hemos echado en falta, y efectivamente yo creo que la respuesta del sector es la adecuada. Sector que por otra parte están haciendo las cosas bien, ¿no? Es decir, que están pues procurando cada vez más efectivamente unos estándares de calidad, y es que además es curioso porque estamos en Europa, estamos en la Unión Europea, y la cadena alimentaria de la Unión Europea es una de las cadenas más seguras del mundo. Evidentemente, y esto no es un titular, ahora que estamos en un medio importante como es el vuestro, sabemos que el riesgo cero no existe, pero es que el riesgo cero no existe ni en el contexto de la seguridad alimentaria, ni en el contexto de la seguridad aérea. Ahora tenemos recientemente, hemos tenido un accidente aéreo, ni en el contexto, digamos, de la salud. Es decir, efectivamente, hemos tenido los episodios de ébola recientemente y tal. Es decir, el riesgo cero no existe en ni en seguridad vial ni nada. Y por supuesto tampoco en seguridad alimentaria. Pero las medidas que se están tomando de implementación continuamente cada vez que hay una crisis alimentaria, es verdad que venimos de una finalización del siglo XX, del siglo pasado, con grandes crisis alimentarias, a las que, por cierto, España ha respondido bastante bien, ¿no? Ha sido fundamentalmente el Reino Unido quien ha generado varias crisis importantes, y por lo tanto esto sirvió para que se aprobase el Parlamento Europeo con el término del siglo XX el Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria, y en ese Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria ya se implementaban una serie de medidas como la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, las agencias nacionales. Tenemos una agencia en España que es la ECOSAN, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que funciona muy bien, como no podía ser de otra forma, con sus comités científicos, y por lo tanto reaccionan ante esto. Es decir, por lo tanto, estamos en un contexto de seguridad alimentaria, insisto, en una de las cadenas alimentarias más seguras del mundo, como es la de la Unión Europea. Entonces, por lo tanto, es decir, se están haciendo las cosas bien, y por eso hay que poner en sus justos términos todo este asunto, y yo creo que el sector cárnico pues efectivamente ha reaccionado bien, y lo que tiene que seguir es trabajando bien y ya está. Y aquí no, en ese sentido, pues tratar de efectivamente continuar en su labor, y de esa forma los consumidores confiaremos
por supuesto. Una industria alimentaria que, al igual que la comunidad científica, como vemos hoy aquí, apela al sentido común, a un consumo moderado, porque además hablamos de carne roja, carne procesada, pero quizá esto pues también nos deba llevar sencillamente a reflexionar hasta qué punto consumimos alimentos excesivamente procesados, no solo cárnicos, sino pertenecientes a otros grupos, ¿no? Sí, Ángela, pero me vas a permitir, porque yo se lo comento a mis alumnos, ayer en clase, sin ir más lejos, cuando le hablo de tecnologías de conservación de alimentos, como por ejemplo lo envasado en atmósfera protectora, digo, bueno, pues el objetivo es precisamente sustituir total o parcialmente a los conservantes. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que los consumidores efectivamente no queremos conservantes, pero queremos luego productos que nos duren mucho tiempo, es decir, que tengan una vida útil o comercial, que conserven sus características organolépticas, esas que apreciamos con los órganos de los sentidos, las conserven durante el mayor tiempo posible. Bueno, claro, realmente entonces no cabe aquí culpabilizar a la industria alimentaria, ¿no? Claro. Porque hay una demanda de los consumidores y efectivamente la industria alimentaria lo que está haciendo esfuerzos de aplicación de tecnologías novedosas para tratar de reducir efectivamente la presencia de conservantes. Y claro, los consumidores lo que queremos, efectivamente, no queremos que nos hablen de conservantes, pero sí queremos que el producto no dure mucho tiempo. Entonces ahí es donde tiene el reto la industria alimentaria, que yo creo que lo está haciendo bien, tratando de aplicar esas tecnologías que van en el sentido de sustituir a los conservantes. Bueno, pues le agradecemos mucho, Rafael, que nos haya acompañado y bueno, le pedimos, como decíamos al inicio, que podamos contar con su presencia para hablar de este y de otros temas y además hacerlo como lo ha hecho hoy, de una manera muy didáctica, muy cercana y enseñándonos, mostrándonos cómo no debemos alarmarnos, ¿verdad? Por supuesto sino que no. Apostar por esa dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que insisto, es algo muy nuestro y que efectivamente lo que no tenemos que darle la espalda a la dieta mediterránea, y la dieta mediterránea se nos señala efectivamente esa combinación con el ejercicio físico regular y los alimentos que se pueden tomar a diario, los que son recomendables semanalmente y mensualmente varias veces. Pues ahí quedan esos valiosísimos consejos. Rafael Jordán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado.